últimas aplicaciones de la derivada, estuvimos viendo el teorema de lo que es la función creciente y decreciente, ¿no? Y bien, a qué se refería intervalo de monotonía. A eso ustedes han expuesto. Así que queda claro ese teorema. Muy bien, vamos a ver el teorema de Rolle, también tiene que ver con parte de la hipótesis, la derivada. El teorema nos dice lo siguiente: que se considera una función real que esté definida, ¿no?, en intervalo cerrado. Justamente esta función debe ser continua en el intervalo cerrado y debe ser derivable en el intervalo abierto. Y además debe tener como una tercera condición que las imágenes de los extremos del intervalo deben ser iguales. Si tiene estas tres condiciones, entonces existe por lo menos, ¿no? Acá dice, existe por lo menos un elemento de tal manera que la derivada sea de C en ese elemento. Entonces, si por un momento nos detenemos acá y vemos que la derivada es cero, a ver, la interpretación geométrica era que cuando existía la derivada cero, era que la pendiente era C, ¿cierto? ¿Qué significaba esto? A ver, ¿se recuerda? A ver, Vector horizontal. que la recta tangente en ese punto era horizontal, era paralelo a qué eje? Al eje X. Eje, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, podemos interpretar geométricamente este teorema de la siguiente manera. Si tenemos una curva, no, más o menos de esta forma, donde justamente este punto que está acá, este que sea A, este que sea B, donde justamente por acá se da que tanto f de A es igual a f de B, ¿no? Sería la interpretación geométrica. Y por acá existe un elemento C, lo pongamos con otro color. Por acá existe un elemento C, de tal manera que va a pasar por ese punto, va a pasar exactamente una recta tangente. Y esa recta tangente justamente tiene que ser paralela al eje X, ¿no? Por eso es que la derivada en ese punto sea cero, ¿no? Pues, dice que existe por lo menos. Es decir, al decir que existe por lo menos pueden existir varios. O sea, ese puede ser un caso, otro caso puede ser de esta forma. Fíjense, una gráfica de una función real de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos X, por acá Y. Y tenemos una gráfica así, ¿miren? Algo así. Entonces por acá tenemos A y por acá tenemos B. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Obviamente por acá es A igual a B. F de A igual a F de B. ¿No? Pues acá me dice por lo menos. Así que necesariamente pueden existir varios, ¿no? Varios elementos. En este caso puede ser este. Si se da cuenta es como si fueran los puntos donde la gráfica de la función empieza, no tiene máximos, tiene mínimos. Se dan cuenta, acá tiene un máximo, acá tiene un mínimo, por eso es que va a pasar una recta paralela al eje X. Entonces por acá puede ser un C sub 1, por acá puede ser un C sub 2, por acá puede ser un C sub 3, por acá puede ser un C sub 4, y por acá puede ser uno más. Entonces pueden existir varios elementos, ¿no? Pero el teorema dice que existe por lo menos uno, de tal manera que la derivada se hace. Entonces en eso consiste el teorema de Rolle, ¿no? El teorema de Rolle. ¿De acuerdo, jóvenes?
¿Todo claro? ¿La idea está clara? ¿Y alguna pregunta? Todo bien, pues. Obvio. Eso sí, no se olviden que las condiciones son claras, ¿ah? Que la función debe ser derivable. Porque si por acá la gráfica terminara en punta, ya eso no ocurre, ¿no? Por más que sea el valor máximo. Ojo, para que ya encontremos relativos, máximos relativos. La función puede terminar en punta y puede tener máximo, no necesariamente derivable. Para el teorema es bien claro que tiene que ser derivable en el intervalo para que pueda existir estos elementos, ¿ya? Y continua también, previamente es continua. Muy bien, entonces ese sería el teorema de Rolle. También tenemos el teorema del valor medio. Ojo que el teorema del valor medio hay para derivadas y para integrales. Cuando vean integrales también hay un teorema del valor medio. Este teorema es para derivadas. Como pueden ver, las condiciones anteriores son las mismas, excepto la 3. No hay tercera condición. Solamente me exige que la función sea continua y derivable. Y acá también nos comenta entonces, existe por lo menos, dice, un elemento en el intervalo abierto tal que se dé esta igualdad. Entonces, como pueden ver, acá aparece un cociente de f de b menos f de a, y por acá aparece la derivada. Y si está diciendo que esta pendiente es igual a esto de acá. Entonces, hay que ver cómo lo interpretamos geométricamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Nos va a ayudar. Pues acá, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Por acá tenemos X, por acá está Y, por acá está A, y vamos a tener una curva de esta forma, ¿no? Por acá. Ahí está. Acá también. Por acá está B. Entonces por acá tenemos F de A y por acá tenemos F de B. Más o menos. Bueno, un poquito más. ¿Ah? Por acá tenemos F de B. No te dice nada, no nos dice nada la tercera condición. Entonces por acá si lo vemos como pares ordenados, esto sería A y F de A, ¿no? Y por acá tendría B y F de B. Si la función es continua, o sea, sí o sí existen esos elementos. Entonces por acá trazamos una recta por esos dos elementos. Trazamos una recta por eso, una recta secante. Y esa recta secante, su pendiente viene a ser igual, como pueden ver, f de b menos f de a sobre b menos a. Mira, la pendiente de la recta secante es esta, pero en el teorema dice que existe un c de tal manera que la derivada de un elemento c, imagínate que el elemento c esté por acá, en un elemento c dice que la pendiente de esa recta secante es igual a la pendiente de la recta, a esta pendiente. ¿Eso qué significa? A ver, ¿qué pasa? Cuando dos pendientes son iguales, ¿qué pasa, joven? Sí, recordando, ¿qué Paralelas. pasa? Paralelas. Paralelismo. Hay paralelismo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que por este punto necesariamente tiene que pasar una recta paralela aquí a la recta. Esta recta tangente debe ser paralela a la recta secante. Eso es lo que te está diciendo esta igualdad. Bueno, entonces ahí existe por lo menos un elemento de tal manera que la recta tangente en ese punto C viene a ser igual a no debe ser paralela a la
recta secante que pasa por los puntos A, F de A y B. Entonces, eso sería dice por lo menos, ¿no? Es decir, pueden existir varios, ¿no? Si la curva puede empezar, ¿no?, a zigzaguear, puede haber otro punto por acá, ¿no? Va a depender mucho cómo esté dado la curva, ¿no? Puede ser que la curva de repente tenga la forma anomalosa en una forma así, pues, ¿no? Algo así. Consideremos una cosa así. Entonces vas a poder encontrar valores, de repente por acá hay uno, por acá hay otro, por acá hay otro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, por eso que dice por lo menos. Está más o menos haciendo la analogía del gráfico anterior. ¿Por? Entonces, esa es la interpretación geométrica de este teorema. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si a este teorema le agrego, miren el teorema medio, yo le agrego la condición f de A igual a f de B? ¿No? Si se dan cuenta, si yo le agrego esta condición a este teorema, esto de acá sería C. ¿Y qué teorema estaríamos, qué teorema se estaría dando? A ver si se dan cuenta. A ver, alguien que se dé cuenta. A ver, ¿qué teorema se estaría? ¿Ah? ¿De rol? Claro, el teorema de Rolle, ya ves, se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor, ¿no? Entonces, es un caso particular, ¿no? El teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. O sea, acá justamente lo pongo como una observación, ahí está, ¿no? La observación dice que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. ¿De acuerdo? Muy bien, esa observación ahí quedaría, ¿no? Pues ahí tiene una vinculación el teorema de Rolle con el teorema de valor medio. Y tenemos otro teorema más, que es el teorema de Cauchy. ¿Qué nos dice el teorema de Cauchy? ¿No? Nos dice lo siguiente. Para este caso no solamente habla de una función, habla de dos funciones. ¿No? Habla de dos funciones, una función f y una función g. Estas dos funciones dice que deben ser continuas, acá bien claro, dice continuas en el intervalo cerrado, y las dos deben ser derivables en el abierto. Entonces existe un elemento C en el intervalo. Acá sí habla que existe un elemento, no dice por lo menos, simplemente existe un elemento C, tal que se dé este cociente, tal que la derivada en C entre la derivada en G debe ser igual a f de B menos f de A entre g de B menos g de A. Donde cabe resaltar que necesariamente lo de abajo tiene que ser frente a cero, ¿no? Que sean diferentes implica que sean diferentes, que sea diferente de cero, ¿no? Esto tiene que ser diferente, para que tenga sentido este cociente. Entonces, en cierta forma, geométricamente, lo que te está diciendo acá, ¿no?, como pueden ver ahí, que acá, imagínense, acá está ahí la función, pongamos esta es la función, es la gráfico acá, entonces voy a mencionar los gráficos con otro color, ¿no? Consideremos que este es el gráfico de la función f, por acá este gráfico de la función f, y por acá este gráfico de la función g. Por acá. Bien. Entonces, por este punto hay un punto entre esas dos intersecciones que va a ser el elemento C, de tal manera que se va a dar ese cociente. Si esto lo vemos de manera independiente, f
prima de C, podría decir que CF de B menos CF de A sobre B menos A. Y G en C es F, estoy hablando G de B menos G de A sobre B menos A. Como se dan cuenta, es como si estuvieras aplicándole el teorema del valor medio para los dos casos, ¿no? Entonces, en este elemento cumple el teorema de forma independiente, el teorema de valor medio para cada una de las funciones. ¿Qué está pasando? Que al dividir estas dos funciones, justamente de acá se genera ese cociente que ven arriba, ¿no? Al dividir la derivada en C sobre la derivada en C, ahí les va a dar justamente ese cociente, ¿no? Porque ahí sería f de B menos f de A sobre B menos A. Y por acá también, ¿no? G de B menos G de A sobre B menos A. Como pueden observar, esto se va y les queda el cociente que está arriba. Así que está diciendo, al hacer ese cociente, lo que está diciendo, ¿no? Es que justamente existe un elemento de tal manera que la recta tangente acá, que debe ser paralela a una recta que pase por esos puntos, entre, ¿no? La recta tangente, ¿no? La pendiente de la recta tangente, que debe ser paralela a la que pase por los dos puntos para la curva G, al dividirlo eso debe darme este resultado. Es decir, debe existir ese elemento en común para que dé ese cociente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para representar eso vamos a ver un ejemplo que nos dé mejor las ideas. Miren, por ejemplo, sean dos funciones, las funciones unas funciones clásicas, las funciones sin y coseno. O sea, las funciones, ustedes saben que las funciones sin y coseno son continuas en todos los reales y además son derivables en todos los reales. Entonces acá estoy tomando un caso particular, ¿no? Un caso particular para el intervalo de 0 a pi medios, ¿no? Tanto para la función seno como la función coseno, y que sean derivables en el intervalo de 0 a pi medios. Entonces existe un C, ¿no? Existe un C, de tal manera, existe un C, de tal manera que la derivada justamente en C sobre la derivada de G en C debe ser F de B menos F. Si queremos hacerlo ya de manera directa, vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a hacerlo de manera directa. Existe un C tal que la derivada en ese C que estoy buscando sobre la derivada de G en C debe ser igual a quién. ¿Quién está haciendo el papel de A acá? Sería 0. ¿Y quién está haciendo el papel de B? Sería pi medios. Pues acá sería F de B, que va a ser pi medios, menos F en 0 sobre G de pi medios menos G en 0, ¿no? Entonces, el objetivo acá es justamente, entonces existe determine ese valor. Determine el valor C. Entonces, eso debemos hacer, determinar el valor C. ¿Qué valor va a tomar este C, no? Que cumple esta igualdad. Entonces, ese es nuestro objetivo, determinar ese valor de C. Muy bien, entonces la derivada de las funciones son inmediatas. La derivada de f por la parte de arriba sería coseno, y la derivada de g tendría que ser menos seno de x. Entonces yo tengo las derivadas para reemplazarlas en esta parte. ¿Qué más me falta? Evaluar la función f en pi medios, que no es otra cosa que seno de pi medios, ¿no? Seno de pi medios, y esto creo que es 1.
me equivoco, ¿no? F en 0 sería seno de 0 y esto vendría a ser 1. ¿Qué más tenemos con respecto a la función g? Sería g en pi medio. G en pi medio sería coseno de c. Perdón, coseno de pi medio. Y esto vendría a ser 0. Y esto vendría a ser g de 0. Sería ser coseno de 0. Y esto va a ser 1. Entonces ya tengo estos 4 valores, los reemplazo en mi expresión y acá me va a quedar, ¿no? En la parte de Profe, arriba, seno de ¿sí? 0 es 0. ¿En cuál? En donde dice f de 0 igual seno de 0. Ah, sí, tiene razón. Muy bien. Están atentos a la jugada, está bien. Eso es bueno. Bien, reemplazamos los datos y nos va a quedar acá la derivada de la función seno, viene a ser coseno. Entonces sería coseno de c sobre la derivada de, nos va a quedar menos seno de c, y esto va a ser igual. En el otro extremo va a quedar f de seno, en este caso sería 1, menos 0, ¿no? Sobre, en la parte de abajo me va a quedar g en pi medios, es 0, menos 1. Entonces al final esto me va a quedar 1 menos 0, va a quedar menos 1. Como acá hay un menos, este menos con este se va. Entonces, ¿qué te va a quedar? ¿No? Esto le damos forma y nos va a quedar que tangente de C es 1. Es decir, como es un cociente, paso el seno al otro lado y el coseno y lo convierto en tangente, para que sea más conocido. No puede con tangente también encontrar. En este caso yo lo trabajo con tangente. Entonces, en el intervalo de 0 a pi medios, hay ese C de tal manera que se cumple este cociente. ¿Cuál es ese C? A ver, Cuarto. ¿cómo? Pi cuarto, ¿cierto? Pi cuarto. Sería pi cuarto, ¿cierto? Entonces ese elemento, ¿no? Y eso lo podemos, en todo caso, ver geométricamente, ¿no? Lo podemos ver geométricamente. All right. Ahí está. Entonces, geométricamente eso se puede fácilmente identificar, ¿no? Es decir, acá tienes el plano cartesiano, y ya conoces la función x por acá tienes y tienes acá, ¿no? El intervalo donde está agarrando es de 0 hasta pi medio. Y ahí está, ¿no? Entonces la función seno será una cosa así, ¿no? Ah, pero por acá está la función seno. Y la función coseno estará más o menos. Bueno, más o menos, ¿no? Así un poco al centro, ¿no? Pero muy centrado. Entonces acá sería pi cuartos. Acá sería pi cuartos. Ahí está, ¿no? Por acá sería que por aquí, que pi cuartos, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Pues ahí pueden justamente referendar que por acá pasa una recta tangente y por acá pasaría la otra recta tangente. Ajá, ahí está. Y este sería el punto, ¿no? Y esta es la función, bueno, acá hay que poner las funciones. Esta es la función coseno. Y por acá esta es la función seno. ¿No? Y ahí sería en todo caso, la interpretación geométrica, ¿no? La interpretación geométrica. Ahora, jóvenes. Bueno, en realidad este teorema no se usa mucho. De todas maneras se menciona.
teorema que más se usa, el teorema del valor medio, teorema de Rolle. Puede haber problemas donde ustedes tengan que encontrar algún elemento donde la derivada sea cero, entonces por ahí pueden usar, ¿no? Tienen que previamente establecer las condiciones para que puedan aplicar el teorema, ¿no? Entonces, olviden, reitero, las condiciones de estos dos teoremas. Se dan cuenta en los dos, la función debe ser continua y derivable. Y siempre la derivabilidad se da en el abierto, por una cuestión general, porque no todos los casos cumplen. Si fuera encerrado los dos, ¿no? Había una contradicción porque no siempre se cumple que la función sea derivable en el cerrado, ¿no? Eso es un caso, los teoremas siempre van a ser de manera general, ¿no? Por eso ahí un ejemplo claro es cuando tienen, por ejemplo, la función raíz de x y yo le tomo el intervalo de 0 a 1. Por ejemplo, esta función, como pueden ver, es continua. Es continua, ¿no? Es continua en este intervalo. Pero si yo le aplico la derivada, ¿no? No necesariamente es derivable en todos los elementos, ¿no? Porque la derivada viene a ser 1 sobre raíz de x. Y esta función ya no está definida en C. El x va a pertenecer desde 0 abierto hasta 1, ¿no? Entonces este ya va a ser derivable para un extremo en el abierto. Por eso que acá, reitero, se considera abierto. Eso. Este acá es derivable en el abierto. En ese intervalo, ¿no? Por jóvenes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, Sí, dime, Yanel. en todo caso, eso es en forma general, pero si se cumpliera casos particulares de que por un lado sí esté cerrado y por el otro no, también se podría aplicar el teorema. Claro, por supuesto. Claro, esta es forma general, está para cualquier función, ¿no? O hay funciones como la función seno, la función polinómica, esas funciones son especiales, ¿no? Entonces, esas funciones si se da la derivada lateral, ¿no? Pues olviden que las derivadas laterales nomás se dan los extremos y la continuidad extrema, ¿no? Entonces, para esas funciones seno, coseno, o las funciones polinómicas, funciones especiales, sí se da, ¿no? Para los dos casos coinciden, ¿no? Pero en forma general, estos teoremas funcionan para cualquier función, ¿no? Para cualquier función, por ejemplo, en particular para esta función, ¿no? Puede funcionar para esta función raíz, o le pueden aplicar ahí, ¿no? Si, por ejemplo, les pedían hallar el C, ¿en qué intervalo se cumple que eso se hace cero, ¿no? Entonces ahí pueden justamente aplicar ese teorema, por ejemplo, para el caso de arriba, ¿no? Ahí sí tienen que considerar el abierto, ¿no? Reitero, este es para cualquier función. O sea, los teoremas se hacen para generalizar, ¿no? Para aplicarlo en cualquier situación de las funciones que se presenten, ¿no? Profesor, y sobre el ejemplo que hizo, ¿son los de ese tipo los que nos viene para nosotros aplicar este tipo de teoremas? ¿O es que, o sea, ahorita no sabría en qué momento quizás aplicarlo, solo que cuando usted puso el problema quizás, ¿no? Porque se presta, así de la nada quizás no podría darme cuenta. La pregunto más que nada por eso. No, es que cada vez que te piden por ahí, de repente tú quieres establecer que en un determinado intervalo quieres encontrar una raíz de la derivada, porque al final, si te das cuenta, esto es como es como una raíz de la derivada. Ustedes cuando ven acá, eso creo que no les he mencionado, cuando vean esta función, vean que la función era creciente y decreciente, ¿no? Por ejemplo, esta función. A ver, para que les quede claro esa idea, miren. Lo que pasa es que eso cuando hablas de derivada ya en un determinado, si hace cero es como fueran la raíz de la función derivada. Imagínense esta 2 por acá.
f de x sea, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 4. Acá estoy cambiando por 4. En vez de 9 le pongo 4. A ver, un voluntario, ¿cuánto sale esa derivada? A ver, como practicando. A ver. ¿Cuánto sale esa derivada? Acá es 4. ¿Eh? Acá es 4. 2x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado menos 1 Ya 2x por... raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado menos 1 Ya, por 2x sobre x al cuadrado menos 4. Raíz de x al cuadrado menos 4. ya, sobre... Todo sobre x al cuadrado menos 4. Ya. Muy bien. Si esto de acá lo factorizan, no sé, a ver, redúzcanlo. ¿Cómo quedaría? A ver, una forma reducida, ¿cómo sería? X cubo menos 7x Muy bien. X sobre, cubo. sobre x cuadrado menos 4 todo por raíz de x al cuadrado menos 4. Ya. X al cuadrado menos 4 elevado, ¿qué exponente? Así nomás. Por, Nada más. sí, por raíz, En todo caso sería 1 más un medio. 3 medios creo que sale, ¿no? Claro, porque acá tienes 1. Más ese un medio le suma. ¿Sí? sí creo así. Claro, porque este va a ser 1 más 1 acá, un medio, porque es lo que estás haciendo, me imagino estás multiplicando, sacando un mínimo, este pasa abajo y te va a quedar bases iguales, exponente suma, por eso es el 1 más 1. Muy bien, entonces la derivada sale esto, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, la derivada. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos? ¿Cuáles serían los puntos críticos? A ver, dígame, ¿cuáles son los puntos críticos? Menos 2 y 2. Ya, menos 2 y 2, correcto. Más raíz de 10, más raíz de 7 y menos raíz de 7. Ya, menos raíz de 7 Más raíz y de 7. raíz de 7. ¿Nada más? Nada más, ¿no? No, pero bueno, pues. Nada más, ¿cierto? Todo, profe. Eso es todo, ¿no? Porque por acá hay un cero, pero el cero, ¿por qué no lo toma? La raíz se hace negativa, profesor. Pertenece al Claro, no, dominio. no pertenece al dominio. Claro, sin embargo, no se olviden que menos 2 y 2 tampoco pertenecen al dominio, pero son parte del análisis. Eso les mencioné, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les sale 4 puntos críticos. Y si ustedes eso de ahí evalúan la derivada, primero, un detalle ahí, ¿no? Primero un detalle que siempre tienen que tener presente cuando hacen este tipo de problemas. Si se dan cuenta, la parte de abajo es una raíz, ¿sí? Al ser una raíz, ¿qué va a pasar? Una raíz, ¿no? Paro, ¿no? Raíz cuadrada, ¿qué va a pasar? Que siempre va a ser positiva. Entonces, como este es positivo, este ya no me interesa. A mí lo que me interesa son los valores que tome arriba. Si arriba sale negativo, la derivada saldría negativo. Si arriba sale positivo, la derivada positiva. Entonces, este valor es el que determina todo. Abajo de mi interés porque sale positivo. O sea, para hacer la evaluación de la función creciente y decreciente, ¿no? O sea, por el intervalo de monotonía. Entonces, voy a generar una diapositiva más. Para terminar la idea, yo creo que con eso les puede quedar bien clara la idea. ¿Bien? O sea, le está quedando 4 puntos. 4 puntos. Entonces hacen su recta.
Por acá sería raíz de menos 10, raíz de menos 7, ¿no? Por acá será menos 2, por acá será 2 y por acá será 7. En el intervalo de menos 2 no está definida la función. Pues solamente me queda acá. Y acá. Y por acá. Y por acá. Entonces sabemos que la derivada es exactamente x al cubo menos 7x sobre x al cuadrado menos 4 elevado a la 3. Con la salvedad que esto es positivo en ese dominio. Muy bien. Si yo elijo un elemento, ustedes me van a decir, ¿eh? Por acá que sea, por ejemplo, menos 4. Por acá que sea, creo que acá es, raíz de 7, ¿cuánto es? 264, bro. Ok, si es 274, pongámosle 2,5. Menos 2,5, esté más adelante. Por acá pongámosle igual un 2,5. Y por acá pongámosle igual un 4. Inmediatamente ustedes me van a decir la derivada en menos 4, ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Eso significa que la función va a ser decreciente acá. Ahora, si evalúan la derivada y menos 2,5, ¿qué cosa? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Creciente. Seguimos. La derivada en 2,5. ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Y finalmente, la derivada en 4. ¿Qué será? Positivo. Lo opuesto del Positivo. otro intervalo, ¿no? Positivo, ¿no? Sí. Ya, entonces la función acá es creciente. Miren lo que está pasando. Entonces la función es creciente, ya no escribir que la función es creciente. La función es creciente ¿en qué intervalo? ¿No? F es creciente. Estoy poniendo que F es creciente de esta manera. Si la flechita hacia arriba. Cuando X pertenece a dónde es creciente. De menos raíz de 7 hasta dónde? Hasta menos 2. ¿Unido con quién? Con raíz de 7. ¿Hasta dónde? Hasta al infinito, ¿no? Bueno, si los cálculos que ustedes han hecho es correcto, se dará ahí. Y la función es decreciente cuando el X pertenece a dónde? Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos raíz de 7. ¿Unido con quién? Decreciente, desde 2 hasta raíz de 7. ¿No? Entonces, esto es, bueno, acá estoy considerando, ya no estoy escribiendo, acá está diciendo que es creciente y acá decreciente. Entonces, en esos intervalos es creciente y decreciente la función. Entonces, acá está sucediendo algo que hay que tener en cuenta, lo siguiente. Miren. ¿Qué está pasando? Miren. La derivada, a ver, tema así, la derivada, por ejemplo, en menos raíz de 7, ¿cuánto vale? Y la derivada en raíz de 7, ¿cuánto vale? 0. 0. Y la derivada en 2 y la derivada en menos 2 no existe, ¿cierto? Eso está pasando. Acá es 0 y acá no existe. Miren, esos elementos lo vamos a llevar a un graficador de GeoGebra. Les voy a enseñar un detalle. Already, wow. La función es x cuadrado menos 1 sobre raíz de x cuadrado. Miren. Profesor, Sí. una pregunta. Para utilizar Cauchy, las funciones deben ser casi idénticas, como el seno y el coseno. No, no necesariamente. Por ejemplo, utilizando el
el x al cubo con el coseno, ¿no sería algo contradictorio, profesor? No, la cosa es que deben cumplir las condiciones. En esos dos cumplen las condiciones, es el punto diferente. Cuando, por decir, la Ya. recta tangente del coseno sería otro en pi cuartos. Y con x al cubo sale otro punto de intersección. Por eso, ¿no? Pues te digo, que las condiciones del teorema deben darse que existe ese C que sea la intersección, pues. Y si no hay intersección, no vas a poder encontrar el punto. Ese es el mensaje del teorema. O sea, ese teorema, para que puedas aplicarlo, tiene que existir en principio tiene que existir eh, la intersección de las dos funciones en ese intervalo. Por te das cuenta, es claro que para que apliques el teorema debe haber intersección de la función. Si no hay intersección, no tiene sentido. No sé si me dejo entender. Bueno, el gráfico, profe, lo podría hacer más explícito. Por eso te digo, hay intersección entre las dos funciones. Sí, sí, profe. Ya, un ratito. Voy a mostrar lo que quiero. Un ratito, un ratito. Que quede clara la idea, ¿ya? Un ratito, joder. X al cuadrado menos 4. Y este elevado a la 1 metro. Observen. Observen, jóvenes, lo que les trato de explicar, ¿no? Lo que les trato de compartir. Miren. Miren, este es el de GeoGebra. Como pueden observar la gráfica de esa función es exactamente esto. Es exactamente esta es la gráfica de la función. Entonces el elemento, ¿no? El elemento que les mencioné, o sea, los elementos que ustedes han hallado, acá está -2 y acá está 2, ¿no? Donde la derivada no está definida. Y más o menos por acá debe estar la raíz de 7, ¿no? El menos raíz de 7 debe estar por acá. Menos raíz de 7. Más o menos por acá. Y por acá debe estar también raíz de 7. Por acá debe estar raíz de 7. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hemos logrado identificar? Mediante el criterio de la primera derivada, hemos logrado identificar que en este intervalo la derivada es positiva, perdón, negativa. Acá hemos logrado identificar que la derivada es negativa. ¿Por qué? Porque la función es decreciente. En el intervalo, desde menos raíz de 7 hasta -2, la derivada es positiva. ¿Cierto? Ahora nos vamos al otro extremo. De 2 hasta raíz de 7, identificamos que la derivada es negativa en este intervalo. Y a partir de este punto, hacia adelante la derivada es positiva. ¿No? Eso hemos identificado. Y mire, si ustedes grafican la gráfica de la derivada, debe coincidir con esto. Debe coincidir con estos 4 casos. Entonces la derivada, ¿no? La gráfica de la derivada es la siguiente. Como pueden ver, ahí está la gráfica de la derivada. Voy a cambiar de color para que lo puedan ver. Vamos a ponerle un color más claro. Ahí está. Miren, ¿qué está pasando con la gráfica de la derivada? Miren. A ver. Un ratito. Ahí está. Vamos a rojo, no, otro color. Verde.
Ya, este correcto. Miren, ¿qué está pasando, Jorge? Si se dan cuenta, en la parte de arriba, estoy diciendo que la derivada es negativa. Entonces, si pueden ver, la gráfica de la derivada, justamente como acá es negativa la derivada, la gráfica está por debajo del eje X. Y a partir del punto menos raíz de 7, la derivada es positiva hasta menos 2. Si se dan cuenta que la gráfica está por encima del eje X. Y si nos vamos al lado derecho, mire, desde el 2 hasta raíz de 7, ¿no? ¿Qué está pasando con la derivada? Está siendo negativa. Pero ¿eso qué cosa está reflejando? Que la gráfica sea negativa, mire. Existe por debajo del eje X. Y a partir, ¿no?, de raíz de 7, la derivada es positiva y justamente su gráfica tiene que estar por encima. ¿Y qué está pasando? Si se dan cuenta, raíz de, ¿qué está pasando con la derivada? Que les había mencionado, en raíz de 7, menos raíz de 7, está haciendo 0. Y la derivada de la raíz de 7 está haciendo 0. Es decir, que estos puntos que están haciendo el papel de mínimo para la función se convierten en raíces de la derivada. Es decir, este de acá es una raíz ¿de qué? De la función derivada. Raíz de la función derivada. ¿No? Raíz de la función derivada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se hace 0? Porque está cruzando el eje X. Es decir, la raíz, cada vez que tengan elementos que son mínimos o sean máximos, se convierten en raíz de la derivada, de la gráfica de la derivada. Y si van a ser los que intersectan al eje X. ¿Estamos, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Está bien. Listo. Por favor, tómenle una fotito si desea. Eso se va a borrar. ¿Ya? Esto no lo voy a poner en el cero como una observación para que ustedes lo tengan claro. ¿Bueno, jóvenes? Muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? ¿Todos tomaron foto? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Dejamos de compartir. Muy bien, entonces, bajo esa idea que estamos en este ejemplo, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Entonces, ¿qué se está convirtiendo? Este de acá, esto de acá, somos como raíces, ¿no? Entonces, como que ya adelantando un poquito ya el tema, porque eso lo vamos a ver la otra semana. Miren, ¿qué se está dando cuando cambia la derivada de negativa a positiva? ¿Qué se está dando? En este punto se está dando un mínimo y acá igual. De negativa está pasando a positiva. ¿Qué se está dando acá? Un mínimo. Ajá. ¿Y qué pasaría si sucede lo contrario? A ver si me han entendido la idea. ¿Qué pasaría si sucede lo contrario? Máximo. Máximo, claro. Máximo, ¿eh? Está bien, Yanela. Ya se bien. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos extremos. Van a entender perfectamente el video. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces cerramos esta parte. Ya cerramos esta parte de estos teoremas, ¿no? Por acá hay un Profe, ejemplito para... ¿Sí? tengo una duda con el segundo teorema que presentó el día de hoy. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Con el segundo. El de valor medio, creo, profe. ¿Ya? ¿Cómo se llama? En el ejemplo que usted dio, o sea, ¿Ya? se refirió a la derivada del f de c, donde c pertenece entre a y b, ¿sí o no? Claro. Ya, pero o sea, usted dice que la derivada de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y en el Ujú. ejemplo, usted no reemplazó el f como tal, sino la derivada de f. La derivada.
¿En Ajá, cuál en lo que ejemplo? usted dio. ¿En cuál ejemplo? En ese, en el anterior. O en este, no, en ese, en el de rojo, me equivoqué. Cuando aplicó senos y cosenos. ¿Acá? No, en el de senos y cosenos, en ese. ¿Ya qué no he aplicado? O sea, usted puso f de, o sea, este es el de la división, ¿sí o no? Ya, ¿esto? Ajá. Ya, Y pues, usted puso para hallar el valor de C, la división entre la derivada de f de C entre G, entre la derivada de G de C, igual a bien, la función de f evaluada en pi medios y G en pi medios. ya. Pero la función sería seno de pi medios. Pero acá están las evaluaciones. ¿No se tiene que evaluar solamente el f nomás? O Claro, se yo tiene estoy que... evaluando acá estoy evaluando F en pi medio, por eso sale acá 1. F en 0, acá Ya, sale ya, ya. 100. Ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí. Claro, me Ya, parece que perfecto. estás confundiéndote. Sí, 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 me está confundiendo. Está bien. Bien, si tienen dudas, pregunten, no me jodan. Por favor, acá te queda un problema. Háganlo, háganlo, jóvenes, háganlo. ¿Qué le está pidiendo el problema? Los intervalos de monotonía, ya saben. Monotonía significa creciente y decreciente. Por favor, no se olvide. Le dejo un problema, por si acaso. No sé, no pase como ya pasó anteriormente. Ponen el problema y encima no lo pueden hacer. Voy a consagrar. Muy bien. Eso no iba a ser el de Cauchy con el del X al cubo y con el de coseno. ¿Cómo? No iba a demostrar posible el de Cauchy con el de X al cubo y con el de coseno. Ah, ya. Tú me dices la función. X al cubo con el de coseno. En tu caso lo propones. Sí, porque quiero avanzar con la clase porque la otra semana me dice que es feriado el miércoles. Yo la verdad que no sé que si habrá examen para ustedes. Entonces quiero avanzar porque me voy a retrasar. Eso significa que estaríamos pasando las clases para el examen para la otra semana. Por eso que quiero avanzar, porque ya nos queda 2 semanas. ¿Ya? En tu caso lo propones, le das las condiciones y lo vemos el día lunes, ¿ya? Pues, Por favor. Muy bien. Sí, porque quiero avanzar razón de cambio, porque hasta razón de cambio sería la práctica. Luego es feriado el miércoles, en tu caso ya el lunes le digo si es práctico o no. Conversar con el coordinador, me dirán qué decisión tomamos, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes, lo que vamos a ver en esta parte es la derivada como razón de cambio. ¿Qué quiere decir como razón de cambio, jóvenes? Si ustedes imagínense, tenemos una curva en el espacio R2, plano cartesiano, ¿no? Imagínense que por acá está el A y por acá está B. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir? Imagínense que esta curva me está identificando la velocidad de un auto, ¿no? Entonces esto me identifica la velocidad de un auto versus tiempo. Te voy a presentar un ejemplo con una idea geométrica, pero les doy la introducción de la idea.
Imagínense que esto me representa la velocidad. Entonces, como esta es la velocidad es exactamente, la velocidad en tiempo es exactamente la derivada de la función espacio. Voy a poner ese de t. Poner ese de t. Acá. Es la velocidad de la función espacio. Entonces, la velocidad es la derivada de la función espacio. Entonces, como esta es la derivada de la función espacio, esta tiene la posibilidad que sea, ¿qué cosa? Creciente, creciente y decreciente, ¿no? Por eso es importante ahí el tema de, este puede ser creciente y decreciente. Como es creciente y decreciente, eso significa que S de t puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si queremos ver que eso es positivo, va a depender mucho cómo esté dada la curva. Si está por acá, creciente, creciente, entonces va a ser la derivada positiva hasta más o menos por este lado. Sería la derivada positiva. Si la velocidad va a ser positiva, va a ser creciente. Y por acá en este intervalo la derivada sería negativa. Entonces, como me está representando la velocidad, quiere decir que en este intervalo, desde el punto A, pongámosle C hasta B, la velocidad está aumentando. Y a partir del punto C hasta acá, la velocidad está decreciendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es en cierta forma, la derivada? Funciona como una razón de cambio, ¿no? Imagínense en economía, por ejemplo, el precio, ¿no? Si, por ejemplo, hoy día miden el precio del dólar, que es variante. Hoy día miden el precio del dólar y acá lo van a ver el precio del dólar de acá a 2 días. Entonces imagínense que el precio del dólar, por ejemplo, este es otro ejemplo, esto es la velocidad del precio del dólar. Precio del dólar. Imagínense que hoy día el precio del dólar, voy a poner P1, por ejemplo, esté 4,05. Y de acá en 2 días el precio sube de 4,07. Entonces, este precio, si le damos una funcionalidad con respecto al tiempo, entonces si ustedes hacen una diferencia, por ejemplo, ha pasado de 2 días, ¿no? Acá en el tiempo 0 y acá en el tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Que en 2 días el precio está aumentando. Entonces, cuando ustedes hacen la variación, ¿no? Esa variación, es decir, eso es como una razón, la razón del precio sobre la variación del tiempo. Variación me refiero a esto, ¿no? Variación significa variación del precio, me estoy refiriendo que va a ser acá P en 2 menos P en 1. La variación del tiempo va a ser T, va a ser, pongamos que este sea T1 y este sea T2. Esto va a ser T2 menos T1. Entonces la variación del precio vendría a ser 4,7 menos 4,05. Sobre la variación del tiempo, en 2 días sería 2 menos 0. Como pueden observar, esa variación de acá, es evidente que lo de arriba va a serle positivo, entonces esa variación va a ser positiva. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que está aumentando el precio. Es decir, ese se comporta como una razón de cambio, de tal manera que el precio está aumentando en esos 2 días. Pero ¿qué pasaría si sucede lo contrario? El precio, esa razón va a salir negativa. Entonces, eso se transforma en que la derivada es como un indicador para ver el crecimiento o decrecimiento de cualquier fenómeno. Puede ser el fenómeno, cualquier fenómeno natural, puede ser, en este caso, en la economía, que se usa bastante. Entonces, a eso se le llama una razón de cambio, ¿no? Porque va a cambiar, ¿no? Va a fluctuar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto ahorita eso de la pandemia, ¿no?
Ahí vean la pandemia, había un que habla de MATLAB, él presentaba curvas, ¿no? Dice, ¿no? Ah, y por acá bajaba, ¿no? ¿Han visto? Él presentaba una función, la función cualquiera, y entonces veían, ah, no, hasta este punto llegó a crecer, ¿no? La razón empezó a crecer, ¿no? Y a partir de acá sigue creciendo, sigue creciendo. Ah, pero acá hay un punto. Entonces hasta acá, no, sigue creciendo, creciendo, creciendo. La razón de cambio va a seguir aumentando, aumentando. Pero a partir de este punto empieza a descender. De esa manera nos es útil la derivada como un indicador para ver el crecimiento de cualquier fenómeno. ¿Estamos? Esa es la idea que nos da o la utilidad que tenemos con respecto a la derivada en el contexto real. Entonces vamos a tratar de dar ejemplos respecto a eso, ¿no? De cómo puede variar porque al final lo que va a variar es una variable con respecto a otra, de tal manera cómo pueden variar, ¿no? Dos componentes, ¿no? Dentro de un determinado contexto, hablando del punto de vista ya matemático. Por favor. Muy bien. Dicho esto, les voy a presentar una idea geométrica respecto a la velocidad. El problema de la velocidad instantánea. Imagínense que este de acá, este S, estamos en una pista, y nos representa la recta, nos está representando la pista. Esto de acá nos está representando el espacio. Y acá hay un auto, por ejemplo, un pequeño auto. Entonces, el auto se ubica en ST, en ese instante, ST nos indicando el espacio. Acá está el 0. Y avanzo un poco, lo que está diciendo que con respecto al tiempo hay una variación. Es decir, acá ya este es el tiempo t0 y acá el tiempo ya sería t0 más un h, es decir, ha aumentado un h. Si de acá se ha movido hasta acá. Muy bien. Entonces la velocidad media, es decir, la velocidad media entre este punto y este vendría a ser ¿qué cosa? Es como la pendiente, ¿no? O sería S, este es el punto final menos el punto inicial, entre h, porque eso va a ser la distancia entre el tiempo. Lo que hace un momento le simulaba el tiempo. Entonces vas a restar este menos este y te queda h. Pues a esto le estaríamos llamando la velocidad media. Un poquito de física. Esa es la velocidad media exactamente, ¿no? La velocidad media o la velocidad promedio, como queramos llamar. Muy bien. A eso de ahí, ¿no? A ver, sigamos, hagamos esto. Ahí está, y acá abajo aparece, ¿no? Dice, es la razón de cambio promedio de la velocidad. Ojo, esta es la razón de cambio promedio. Si se pueden dar cuenta, en esa expresión no aparece automáticamente, no aparece nada de lo que es límite. No aparece límite, simplemente un cociente de dos magnitudes que arriba me está dando el espacio y abajo en cierta forma me está caracterizando el tiempo. Nada más. Está apareciendo el cociente de 2. Que si lo vemos desde el punto de vista geométrico que hemos estado viendo, en realidad se comporta como una especie de derivada, ¿no? Especie de derivada, como hemos visto en la introducción. Muy bien. Pero ¿qué pasa si a ese cociente ya le aplicamos un límite? Entonces, como ya le aplicamos un límite, y ahora este h va a tender a 0, ¿ya? Y esto se va a convertir en la velocidad instantánea a un determinado punto. Es decir, ya no es una velocidad promedio, sino ya viene a ser una velocidad instantánea, porque tú estás, ¿no?, haciendo un límite de tal manera que en un determinado momento inclusive puede coincidir ese, ¿no? Es decir, ese h se puede ser tan pequeño que puede coincidir arriba, ¿no? Y puede ser 0. Entonces a eso ya se le llama una velocidad instantánea, en cualquier instante. La otra era velocidad promedio o razón de cambio promedio. A esto también se le llama razón de cambio instantánea. Y se dan cuenta que esto es exactamente, ¿no? Exactamente qué viene a ser la definición de derivada, ¿no? Ahí pueden ver, es la definición de derivada. La función que estamos haciendo es la función distancia.
Nada más. La idea sigue siendo la misma. Muy bien. Entonces, acá dice la definición. La velocidad instantánea es la razón de cambio instantánea en un instante. Se define como el límite de las velocidades medias. Razones de cambio promedio, que ya habíamos visto justamente cuando vimos el tema de las rectas tangentes, ¿se acuerdan? Es prácticamente la misma idea acá. Simplemente lo que estamos cambiando es de función, nada más. Entonces, a eso se le determina como razón de cambio instantáneo. Obviamente que esto, como es un límite, es necesario que exista, ¿no? Si no, no tendría sentido, ¿no? Esto tiene que existir, sí o sí, para que tenga sentido, ¿no? Siempre y cuando existe. Si no existe, obviamente no hay razón de cambio instantáneo, ¿no? No hay razón de cambio instantáneo. Muy bien, dicho esto, hemos puesto como motivación el tema de la velocidad. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice en el ejemplo? Dice, un yate se encuentra a 120 kilómetros al norte del puerto Salaver, ¿no? 120 kilómetros al norte del puerto Salaver. ¿De acuerdo? Y se dirige hacia el sur, ¿no? A una velocidad, y se dirige hacia el sur a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Miren, acá hay una velocidad. Otro yate dice que sale sale del puerto. Otro yate sale del puerto, del mismo puerto, en la dirección oeste. En la dirección oeste. Me parece que acá fue en la dirección norte, creo que es acá. Sí. A ver, déjame ver. Sí, está bien, en la dirección oeste. Es decir, acá es el puerto, acá lo estoy graficando, de cierta forma. Este es el puerto, uno sale al norte, es decir, está en el norte y se da esta dirección. Se refiere a esto. Lo vamos a tratar de mencionar acá. ¿Miren? Este es, imagínense el barco A. Estoy poniendo barco A y por acá está. ¿No? Sale hacia el sur. ¿No? Y eso lleva una velocidad de ¿cuánto? Acá le pongo B de X, una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y otro sale del puerto hacia el oeste, hacia esta dirección. ¿No? A esta dirección que está por acá. A una velocidad, dice, alejándose del puerto a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Entonces acá yo le estoy poniendo B de Y. ¿No? Después de 30 minutos, después que ha pasado 30 minutos, se acercan, la pregunta es, ¿se acercan o se alejan los yates? ¿Con qué rapidez lo hacen? Entonces lo que voy a buscar es la variación de una magnitud, de tal manera que esa magnitud me puede salir positiva, es decir, esa variación me puede salir positiva o negativa, dependiendo si está creciendo o decreciendo. Entonces, acá, esto justamente estamos hablando de lo que es la rapidez o razón de cambio, ¿no? Razón de cambio para este tipo ya de contextos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Como dice, la pregunta acá es, o sea, el dato es que después de 30 minutos, es decir, que una vez que el barco A ha salido y el barco B, ¿no? Porque dice, bien claro, y otro yate sale del puerto en dirección oeste, alejándose del puerto a una velocidad de 100. Después de 30 minutos, dice, se acercan o se alejan. Entonces, el tiempo transcurrido entre los dos, ¿no? El tiempo transcurrido es exactamente 30 minutos, eso es lo que nos dice acá. Eso si lo queremos llevar a las mismas unidades del problema, porque ojo, la velocidad es kilómetros por hora. Entonces yo necesito que el tiempo también esté en las mismas, ¿no? En las mismas unidades. Tengan cuidado con ese tipo de problemas. Un problema les puede dar en minutos y el otro le puede dar en segundos. Entonces tiene que ser la transformación. Tengan bastante cuidado cuando se le da problemas aplicativos. Sabemos que la velocidad es velocidad por tiempo. Entonces el espacio que está recorriendo
el barco A en media hora va a ser exactamente 60 kilómetros. Y el barco B, el espacio, le estoy poniendo de B, va a ser exactamente 160 por 0,5 horas, 80 kilómetros. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando el barco ha avanzado, exactamente acá ha avanzado 60 kilómetros, como acá lo he notado de manera color azul. 60 kilómetros por acá. Y el barco B ha avanzado por acá, por este lado, ¿no? Hacia el oeste, ha avanzado 80 kilómetros. Muy bien. Muy bien. Bajo estos datos, yo represento la distancia que va a recorrer el barco A ¿no? de la parte norte que está, le pongo X. Esta distancia le pongo X. Y en el caso ¿no? del que sale del puerto hacia el oeste, le pongo esa distancia que va a recorrer, le pongo Y. Entonces formo un triángulo y de tal manera que hago acá una hipotenusa y le pongo Z. Entonces acá voy a tratar de usar relaciones de triángulos para poder establecer justamente todo el procedimiento. Entonces, como tengo un triángulo ahí, la dimensión X, la dimensión Y, y por acá tengo la. Entonces, lo que yo voy a buscar, ¿no? Lo que me dice acá, ¿se acercan o se separan los yates? Entonces, como este de acá está yendo hacia el sur y esto al oeste, ¿no? Hay que ver de tal manera si se están separando, ¿no? Por una cuestión lógica, ¿qué estaría pasando? ¿Se acercan o se alejan? ¿Ustedes qué dicen? A ver, si están entendiendo la idea. Aleja. Se alejan, ¿cierto? Eso sería no, si lo vemos de un contexto así real, esos barcos se están alejando. Entonces, al estarse alejando, la variación del Z, ¿qué debe salirme? ¿Positiva o negativa? ¿Qué dice? Esa variación del Z debe salirme positiva o negativa con respecto al tiempo. Positivo. Tendría que salir positiva. Eso sería lo más lógico. Entonces, eso hay que hacerlo, a ver que si sale positivo. Muy bien, del triángulo, yo del triángulo ya tengo x al cuadrado más y cuadrado igual a z por Pitágoras. Por Pitágoras. Como tengo eso, tengo por acá la velocidad, que era 120. Tenía el tiempo, tenía el espacio que hubiera recorrido, tenía del barco B, tenía también la velocidad, tengo el tiempo. Y bajo estos datos, yo voy a conseguir, como pueden ver ahí en el triángulo que bosquejado, voy a conseguir el valor de Z. Acá es 60, es 80 y consigo el valor de Z bajo la relación que tengo acá, de x cuadrado más y cuadrado igual. Entonces de acá consigo que el Z vale 100. ¿Por qué hago este procedimiento? Porque necesariamente dentro de lo que voy a hacer, las derivadas voy a necesitar este dato. Miren, de esta ecuación que tengo acá, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, voy a aplicar regla de la cadena para cada una de las variables. ¿Por qué regla cadena? El x va a estar dependiendo de t. El y va a estar dependiendo de t. ¿No? Va a estar dependiendo de t. El z va a estar dependiendo de t. ¿No? Los tres casos está dependiendo. Entonces, como pueden ver acá, estoy aplicando regla cadena. Es decir, estoy derivando esta expresión, ¿no? Que sería 2x, es decir, acá en realidad sería derivada de esto, que es 2x por derivada de x por respecto a regla cadena. Acá también, 2y
por derivada de y con respecto a t. Y en la otra expresión, que está a la derecha, 2z por derivada de z con respecto a t. El 2 se va y al final se quedan exactamente con esta expresión. Muy bien. ¿Qué datos tienen? Una vez que están acá, ¿qué datos tienen? Ya saben cuánto vale x. X vale exactamente, vale 60. Acá, es decir, bajo esos datos que me dan, el X, lo que ha recorrido en cierta forma, el barco, va a ser exactamente 60 kilómetros. Es el barco A. El barco B es 80 kilómetros. Y bajo estos dos recorridos yo estoy sacando el valor de Z. Esos datos los voy a reemplazar, como pueden ver. Pero esto de acá se está dando a una velocidad, como pueden ver arriba, se está dando una velocidad de ¿cuánto? De 120, de los 120, ¿no? De los 60 a una velocidad de 120 kilómetros. Y en el caso de los 80 a una velocidad de 160 kilómetros. Entonces, en esta ecuación que está acá, estos son los datos que me dan, es decir, acá me está diciendo en realidad que la variación del X, que lo estoy poniendo como la representación de ese espacio, por lo tanto, como ese espacio es X, entonces al aplicarle la derivada a esa función espacio se convierte en ¿qué? En la velocidad. Igualito sucede con respecto al Y. Entonces tengo como dato esta velocidad y tengo como dato esto y además tengo como dato estos tres elementos que acabo de... Reemplazamos, como pueden ver, reemplazamos en esta ecuación, que ese reemplazo lo tengo por acá. Estoy reemplazando, acá está 80, en el caso de X, X, ¿cuánto es? 60, ¿no? A ver, a ver. Ah, no, al caso de X 80, acá está. Porque aquí lo estoy llamando a esta dimensión que está acá. Entonces acá está 80, 120 que es la velocidad, 60, ¿no? 60 el Y, el caso de la velocidad 160, acá 100 y acá queda lo que quiero hallar, la variación de Z con respecto a T. Entonces, como pueden ver, la variación de Z con respecto a T me está saliendo exactamente 191 kilómetros. Me está saliendo positivo. Entonces, la interpretación sería que esos barcos, a medida que pasa el tiempo, se están alejando. ¿Por qué la velocidad me está saliendo positiva? Entonces, ahí viene la interpretación. Bajo estos tres casos, como ya le había estado, le estoy incidiendo constantemente. Es decir, cuando sale positiva, justamente está creciendo algo, ¿no? En este caso están alejándose los barcos, ¿no? En el caso del ejemplo que les puse de los dólares, ¿no? Está aumentando. Entonces, ahí viene la utilidad de la derivada, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, a ver si me están entendiendo, qué pasaría si la derivada de z con respecto a t fuera 0? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la derivada de z con respecto a t fuera 0? ¿Qué pasaría si me hubiera salido 0? No se alejan ni se separan. Exactamente, ya me entendieron la idea. Exacto, no se alejan ni se separan. ¿Y qué pasaría si la derivada me hubiera salido negativa? Se están juntando. Se Se acercan. están- claro, se están aproximando, exactamente, se están aproximando. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que vamos bien, ahí están entendiendo la idea. Si ustedes han Profe, entendido, ¿sí? si el barco va de oeste a sur, solo la velocidad le invierto de sentido, ¿no? Claro, exactamente, tendrías que invertir la velocidad al otro lado. Exactamente. Muy bien, jóvenes, si me han entendido la idea, les voy a dejar un problemita. Les voy a dejar un problemita, déjenme ver, un ratito. Ah,
que por acá tengo un problema. Para que ustedes lo escuchen. A ver, un ratito, ¿eh? Un ratito. Esta es una fija, por si acaso. Así que vayan dándose la idea que va a ir igualito. Ya. Bien. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Creo que acá lo puse, ¿no? Creo que por acá puse significa. Ah, ya. Acá les puse, ¿no? Ah, significa que los yates no se cruzan ni se separan. Significa que los yates se están separando. Acá. Acá puse la interpretación acá del problema que acabamos de ver. Sí, acá está la interpretación, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? En caso cuando es 0, lo que ya ustedes lo habían mencionado, significa que los yates no se acercan ni se separan. El que nos ha salido positivo significa que los yates se están alejando, y si fueran negativos se están acercando. Y finalmente, la interpretación final para el problema dice: los yates se están alejando a una razón de 192 kilómetros por hora. Muy bien. Ahí está. Perdón, si me entendí la idea, a ver, esto de acá. Ahí dice, ejemplo 2, la base mayor y menor de un trapecio isósceles miden 8 metros y 4 metros, respectivamente. Y su altura es variable. Si el área del trapecio aumenta a una razón de 2 metros por minuto, calcule la velocidad con la que varía el ángulo formado por la base mayor y uno de los lados no paralelos, cuando dicho ángulo mida exactamente pi cuartos radianes. Muy bien, jóvenes. Tienen ese ejemplo. A ver, tienen ese ejemplo. Y lo hacen para el día lunes, ¿ya? Lo van a hacer para el día lunes. Los jóvenes, queda ahí como tarea para el día lunes. Trabajenlo, ¿ya? Muy bien. Bien, trabajen ese problema, por favor, para el día lunes, ¿ya? Ahorita voy a colgar esta diapositiva. Sí, ¿no? Y como para cerrar esta parte, miren, ¿qué le dice el ejercicio 1? Construya la gráfica de una función que satisface todas estas condiciones. ¿Qué dice? Miren, las condiciones son las siguientes. Que en el primero dice que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, sale menos infinito. Cuando el límite tiende a menos 2 por la izquierda, sale 2. Igual a 1 es una asíntota horizontal izquierda, está diciendo izquierda, es decir, no este es todo. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha vale menos 2. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda vale 0. Y finalmente la función f es continua en 5, pero no derivable en 5. Continua pero no derivable. Además te dice que la función evaluada en 5 vale 1. Entonces, ¿qué te pide ella? Construir la gráfica. Bajo todos esos datos hay que construir la gráfica. A ver. Pues ahí tienen que aplicar, ¿qué cosa? Toda la teoría que hemos hecho, ¿no? Toda la teoría que hemos hecho.
Uy, hijo. A ver. Comentarios. Y profe, si Combinar. viene. No, en realidad no vienen problemas así, pero quiero ver cómo lo enfrento. ¿Cómo lo enfrento? Profesor, Dime. ¿podría regresar por favor al programa de voto? ¿Este? Del bote, del que se acaba de hacer. ¿Este? Anterior, por favor. Y en la parte derivada de x respecto de tiempo, no entendí esa parte. Que es igual a 120 kilómetros por hora. Bueno, no sé si mi volumen está mal, pero Creo que, bueno, te escucho muy bien. creo que mi audio, profesor. En la parte derivada de x respecto de t, la perdí en esa ¿Ya? parte. Me dijo que ahí dice 120, pero en la parte de x no era 160. A ver. Derivada de x era 120. Acá es 120. No dijo que la derivada de x respecto de t es la velocidad, ¿no, profesor? Claro. Pues 120. Acá está. Y lo 360. Estaban al revés las coordenadas, ok, no lo vi. Claro. No lo vi. No te preocupes. Digo, creo que por ahora quedamos ahí. En todo caso, denle una mirada. En todo caso, a ver, inténtenlo. No estoy diciendo que lo hagan exactamente. En todo caso, lo vemos el lunes. Este ejemplo de acá, ¿ya? No hemos hecho ejemplos así. En todo caso, inténtenlo. Voy a colgar ahorita la diapositiva. Intenten. El que sí deben hacerlo es el de acá. El de acá sí es necesario, ¿ya? Que háganlo, por favor. Ya, jóvenes. Muy bien. Y acá prácticamente ya nos faltaría la relación entre la continuidad y la derivada. Entramos a extremos y cerramos el curso. Y ya el último, de una media hora, es teorema mejor. Es un solo teorema, así, es inmediato. Entonces acá lo que nos está faltando, eh, eh, la relación entre la derivada y la velocidad. Hay que hacer esa relación. Y reitero, los extremos relativos de absoluto, ¿no? Es inmediato porque prácticamente he profundizado bien esta parte de la derivada, el crecimiento del crecimiento, así que lo van a entender con toda facilidad. Muy bien, pues por acá nos quedamos. Vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista, jóvenes. Ops. Razón de cambio. Muy bien. Vamos a ver. Córdoba. Cueto. Presente, profesor. Lártiga. Mendoza. Presente, profesor. Mesa. Mesa. Mesarina. Presente. Profesor, el alumno Mesa está presente, pero creo que se le fue otra vez el audio. Ok, gracias. Mesarina. ¿Estaba?
Sí, profe. Ok, Miranda. Presente, Miranda profesor. Fernández. Ok, Morán. Presente, profesor. Novoa. Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Grospoma. Presente, profe. Orihuela. Presente, profesor. Paredes. Presente, profe. Pelayo. Presente, profe. Peña. Presente, profesor. Pretel. Presente, profesor. Quengua. Presente, profe. Ramírez. Presente, profesor. Ramírez López, ¿no? Ramírez Morales. Presente, profesor. Samaniego. Presente, profesor. Sandoval. Presente, profesor. Sevillano. Presente, profesor. Suárez. Presente, profesor. Suyo. Presente. Tejeda. Presente, profesor. Bello. Presente, profesor. Torres. Presente, profesor. Toscano. Presente, profesor. Tupayachi. Presente, profe. Valverde. Vázquez. Presente, profesor. Zúñiga. Presente, profesor. Ok, Valverde no está, ¿no? Valverde no está. Y Marvin está. Valverde y Larte. Muy bien.